paciente puede perder la función de las extremidades, por ejemplo. Tiene dolor a nivel de la médula, parestesias, cosas que te están hablando de una posible alteración a nivel del canal medular. Entonces debes actuar rápido. Y eso, actuar rápido no significa de un día para otro, pero sí por lo menos en los siguientes días debes hacer algo, porque de lo contrario va a tener sección medular, es decir, parálisis, ¿no? Entonces lo que buscamos es eso, evitar un daño severo e irreversible. Y en el caso del síndrome de hipertensión intracraniana, lo que sucede ahí básicamente es que si no haces algo, pues el paciente va a morir, ¿no? ¿En quiénes sucede eso? En pacientes que tienen metástasis cerebrales o tumores en el cerebro. Entonces, compresión medular, como su nombre lo dice, es la compresión de la médula espinal o raíces nerviosas que forman parte de la cola del caballo por cualquier lesión relacionada a la enfermedad neoplásica. Es decir, puede ser el tumor primario o puede ser una metástasis la que esté produciendo este problema. ¿Y en quiénes más sucede? En los varones, en el cáncer de pulmón, mujer. ¿Por qué? Porque afecta al hueso, hace metástasis óseas. En las mujeres, el cáncer de mama, y otros, pues el cáncer de próstata, linfomas, sarcomas. ¿Cuáles son los niveles de afección más importantes? Son la parte torácica o la lumbar, la lumbosacra. Entonces, eso es lo que principalmente sucede. Como ven en este esquema, hay un tumor, una metástasis en la columna, y esta metástasis está produciendo compresión medular. Esta es la que está dando los síntomas. Por lo tanto, se debe hacer algo. ¿Cuál es la fisiopatología? ¿Por qué sucede o cómo sucede esto? Compresión directa puede ser, como el caso puede ser edema, es decir, el tumor está produciendo una reacción inflamatoria, por lo tanto la inflamación produce un efecto de masa, o puede ser isquemia del tejido nervioso porque está afectando el tumor la vascularidad de la zona nerviosa. Todo esto finalmente puede producir el edema, desmielinización. ¿Y qué síntomas va a tener el paciente? Dolor, es uno de los principales y primeros síntomas. Paresias. Entonces las paresias pueden ser en extremidades superiores, en extremidades inferiores, alteraciones de la sensibilidad, alteraciones del sistema autónomo y otros síntomas. Entonces, si sospechas de eso, tienes un paciente que tiene esos síntomas, lo primero que tienes que hacer es corroborarlo. ¿Y cómo lo haces? Pues con estudios de imagen. Los estudios de imagen, los mejores estudios de imagen para ver la columna, la médula espinal, son o tomografía o resonancia magnética. Una ecografía no te ayuda realmente en esa zona porque hay hueso, ¿no? Entonces, lo que más te ayuda es o una tomografía o una resonancia magnética. Entonces, una radiografía simple, ¿qué te va a hacer? ¿De qué te va a servir? Vas a ver lesiones líticas. Gamagrama óseo, el gamagrama óseo también te sirve porque ves lesiones en el hueso y además en todo el cuerpo, ¿no? ¿Cuáles son los estudios principales? Entonces, la resonancia magnética es la mejor. Ves todo el canal medular. Esta es una imagen de resonancia magnética y estás viendo el canal medular. Vean cómo aquí se ve una zona de compresión, y este estudio es de alta sensibilidad y especificidad. Entonces, es el estudio ideal que te va a pedir, y sobre todo, pues, cuando tengas sospecha de algo así, debes trabajar multidisciplinariamente, ¿no? Tú puedes pedir estudio, pero es ideal que lo pida el especialista, un neurocirujano, porque si un neurocirujano te acompaña en el manejo, es altamente probable que él tenga que resolverlo quirúrgicamente, por ejemplo, una descompresión medular. Por lo tanto, eso es lo que se busca. Entonces, el tratamiento puede ser medicamentoso, puede ser con radioterapia, con quimioterapia, o puede ser quirúrgico.
En general, el medicamentoso es la utilización de corticoides. Solo el uso, cuando tienes un paciente con esas características, solo al inicio, empezando a usar dexametasona u otros corticoides, pero sobre todo la dexametasona es la que más se utiliza, que disminuye mucho el edema. La dosis es variable, pero normalmente se utilizan, viene de 8 miligramos, normalmente utilizan dosis de 16 miligramos de inicio y luego de 8 cada 12. Pero bueno, lo importante es que utilizas corticosteroides. La radioterapia es otra opción. Si tienes la posibilidad de hacer radiación en breve, a corto plazo, hay que hacerlo porque esto ayuda de gran manera a disminuir los síntomas. Muchos, obviamente, pues el que le des radioterapia también va a depender de si el tumor es radiosensible o no. Por ejemplo, si es próstata, es muy sensible a la radioterapia. El de mama suele ser también, pero hay tumores que no son tan sensibles a la radioterapia. Obviamente, lo que va a hacer en un paciente que tiene metástasis óseas a nivel del canal lumbar, la sobrevida no es buena. Sabes que al tener metástasis a ese nivel, su sobrevida va a ser baja. Este paciente puede tener déficits neurológicos, aquí está, afectación espinal difusa a varios niveles, tal. Hay tumores que son quimiosensibles y al ser quimiosensibles, el oncólogo clínico es el que va a escoger, bueno, mejor que la radioterapia le va a hacer la quimioterapia. Entonces, la quimioterapia es más útil, por ejemplo, en el cáncer de mama que en el cáncer de próstata. En el cáncer de próstata no ayuda en gran manera, pero sí en el cáncer de mama. Y finalmente, la descompresión quirúrgica para aquellos tumores, sobre todo que sabes que no son tan sensibles a la quimioterapia o a la radioterapia. Entonces, este es un ejemplo de un paciente que tiene síndrome de compresión medular, pero no lo vamos a ver. Síndrome de hipertensión intracraneana. Su nombre lo dice también, la presencia de un tumor en el sistema nervioso central, lo primero que te produce es edema perilesional, y ese edema perilesional te puede producir hipertensión intracraneana, por lo tanto, debes actuar. Entonces, al tener un aumento de volumen o una nueva estructura, cuando hay edema o cuando hay tumor, por ejemplo, obviamente va a aumentar la presión intracraneana, eso disminuye el volumen de las zonas afectadas, desplaza las estructuras, como están viendo aquí, el tumor. Además, los tumores pueden sangrar, y si sangran, empeora la cosa porque hay mayor edema, mayor déficit neurológico y todo eso. Esta es una resonancia magnética o una tomografía también se puede pedir, donde vas a ver la lesión. Es más, obviamente el estudio que más rápidamente lo puedes realizar es una tomografía, es más económico y también te va a dar un diagnóstico certero. La resonancia magnética es un poquito más sensible, pero en general ahí se van en el cerebro, a nivel del sistema nervioso central, son muy buenos estudios. ¿Qué clínica va a tener tu paciente? Lo más común entonces, cefalea, náusea, vómito, alteraciones de los niveles de conciencia, edema de papila, todo eso puede tener, y obviamente pues va de la mano del grado de afección que tiene el sistema nervioso central. Cuando tienes un paciente entonces con cáncer y empieza a tener síntomas relacionados al sistema nervioso central, lo primero que tienes que pensar, posibilidad de metástasis a cerebro, y lo primero que tienes que hacer, una tomografía de cráneo. ¿Cuál es el tratamiento? Cuando detectas eso, lo primero que debes hacer es darle corticoides, porque eso va a disminuir la presión intracraneana, la inflamación. El mannitol, ¿cómo actúa? Es un diurético. El mannitol va a ayudarte a disminuir la presión intracraneana, y obviamente tratamientos específicos. Si el tumor es resecable y el paciente va a tener un mejor pronóstico al resecarlo, entonces lo operas. El neurocirujano es el que va a hacer eso. Hay indicaciones para operar un tumor de cerebro. La principal indicación es que su tumor sea controlable también, es decir,
Si tú tienes un paciente con múltiples metástasis pulmonares, hepáticas, una enfermedad diseminada en varios órganos, el resolver un problema quirúrgicamente de una metástasis en cerebro no va a ser la primera opción. Tu primera opción va a ser darle un tratamiento sistémico o darle radioterapia, porque sabes que vas a hacer gastar en vano a ese paciente y no le vas a aumentar para nada su sobrevida. En cambio, ¿qué pasa si tiene una metástasis pulmonar que es potencialmente resecable, se puede operar, y tienes una metástasis en cerebro? Son las dos únicas. Entonces, si la lesión es resecable en cerebro, pueden atacar esa lesión y después ir a atacar la del pulmón. Eso definitivamente le aumenta la sobrevida, pero también depende mucho del tipo de tumor que es. Entonces, hay tumores que tienen un buen pronóstico si tú logras resecar la enfermedad sistémica, la metástasis. Si la controlas a distancia, entonces puedes darle una mejor sobrevida. Depende entonces de cada paciente es un mundo diferente. Urgencias respiratorias, algo respiratorio que te urge a resolver. La hemoptisis y el derrame pleural masivo serían las principales. Hemoptisis saben qué es, ¿no? Esto puede suceder en aquellos, sobre todo en aquellos pacientes que tienen metástasis pulmonares o tumores pulmonares, sobre todo que se encuentran cerca de las ramas bronquiales principales. Entonces la hemoptisis se convierte en una urgencia cuando es masiva. Cuando está la lesión y tienes un vaso erosionado muy cerca de los bronquios principales, bronquiolos, entonces ahí la hemoptisis puede ser tan importante que pueda afectar a corto plazo la respiración del paciente y por ende su vida. Entonces, es importante entender entonces que es la expulsión de sangre y la clasificas en moderada y masiva. Esas serían las urgencias. Si tú tienes hemoptisis escasa, no es urgencia, puedes estudiarlo, puedes hacer una broncoscopía, obviamente no lo vas a dejar así, pero sí tienes que actuar rápido cuando tengas un paciente que tenga una hemoptisis masiva, por ejemplo. Expectoración de 100 mililitros de sangre en un solo episodio o expectoración de más de 600 mililitros en el curso de 24 horas, a eso se considera hemoptisis masiva. Por lo tanto, debes hacer algo pronto. ¿En quiénes va a suceder más? Pues es obvio en pacientes que tienen tumores pulmonares, sobre todo primarios pulmonares, cáncer de pulmón, y obviamente también aquellos pacientes que puedan tener metástasis a distancia. ¿Cuáles son los cánceres que producen más probablemente metástasis pulmonares? El melanoma es uno de ellos, cáncer de mama en la mujer, el renal, el laringio y el de colon, pero sobre todo estos, ¿no? El melanoma, mama, renal son los que primero producen metástasis pulmonares. Y también los tumores germinales extragonadales, esos también, los seminomas o no seminomas, ¿no? ¿Qué vas a tener? En una hemoptisis masiva, en una hemoptisis importante, hipotensión, taquicardia, diaforesis, todo lo que conlleva la pérdida de sangre, obviamente, ¿no? El diagnóstico, si tienes una radiografía vas a ver una lesión que puede ser cavitada o no. Obviamente, pues lo ideal es que se le haga una broncoscopía rápido. ¿Por qué? Porque con la broncoscopía puedes resolver el problema también. ¿Qué tratamientos entonces vas a tener? Lo primero, cuando hay un accidente, cuando hay un traumatismo, cuando hay lo que sea, ¿qué es lo primero? El ABC. Lo mismo acá. El mantener la vía aérea permeable es importante. Entonces el A, mantener vía aérea, oxigenoterapia, si ves necesario, intubar a tu paciente. ¿Por qué? Porque se puede morir por asfixia, ¿no? Si tiene una hemoptisis importante. Corregir la estabilidad hemodinámica y las medidas generales, el paciente en decúbito supino, hemitórax afectado, bueno, pues sobre todo hacer el hemitórax afectado en posición baja, y le puedes dar algunas cosas como antitusígenos, antibióticos, corticoides. Entonces esto ya es un manejo general, pero el tratamiento específico va a ser hacerle una broncoscopía.
urgente, que lo vea un neumólogo. Ellos son los que hacen las broncoscopías. ¿Por qué? Porque van a poder coagular, hacer hemostasia de la lesión que está sangrando. Es menos común, pero es factible cuando se tienen los recursos, la embolización. La embolización es agarrar y que por vía de los vasos sanguíneos, lo que hacen los únicos que hacen eso aquí son los cardiólogos intervencionistas en general. En otros países lo hacen los radiólogos en general intervencionistas. Entonces cateterizan, llegan al vaso que es aparentemente el origen o el que le está dando la irrigación principal al tumor, y lo embolizan, y al embolizarlo disminuye la vascularidad. Obviamente eso ayuda mucho a que baje el tumor también, pero la urgencia en ese momento de la hemostasia es la que se puede resolver. Y la radioterapia en un paciente que está hemodinámicamente estable, en un paciente que no tiene una urgencia real, puedes darle radioterapia y también puede funcionar. Pero esos son tumores que son radiosensibles, ¿no? Entonces, lo otro, un derrame pleural masivo, obviamente puede comprometer la vida por disnea, y ya saben ahí qué se hace, ¿no? ¿Qué es lo que se debe hacer? Ya hemos hablado en la clase pasada, una toracocentesis, o lo más correcto de hacer en su momento, si el paciente tiene algo masivo, una toracocentesis, pues saca muy pocas cantidades. Lo primero que vas a hacer idealmente es ponerle una sonda de pleurostomía, ¿no? ¿Dónde se ponía la sonda de pleurostomía? Línea medio axilar, ¿no? O línea anterior también puede ser, pero línea medio es la que más se utiliza. Entonces, los síntomas son obvios: disnea, ortopnea, a la exploración física, la matidez que habíamos dicho, y las pruebas de imagen ya las sabemos, ¿no? Esta es una radiografía y esta es una tomografía. Entonces, la toracocentesis es importante porque te sirve para saber qué tipo de líquido es el que tienes ahí. Biopsia pleural cuando sospechas sobre todo de un mesotelioma, porque si tienes metástasis pulmonar o un cáncer en un sitio determinado y tienes un derrame pleural masivo, pues obviamente infieres que es metástasis de la enfermedad. Pero si no tienes enfermedad en ningún otro sitio y el paciente te llega a ti con derrame pleural, lo primero que tienes que pensar o que debes descartar es una enfermedad primaria de la pleura. ¿Y cuál sería esa? Un mesotelioma, ¿no? Otras urgencias: el síndrome de vena cava superior, que ya habíamos hablado un poquito la vez pasada, y el taponamiento cardíaco. La vez pasada hablamos de derrame pericárdico y la complicación aguda era un taponamiento cardíaco. Entonces, el síndrome de vena cava superior se caracteriza porque casi siempre se produce por un tumor en el mediastino superior. Puede ser anterior, medio, posterior, no importa. Lo importante es que sea un tumor que esté en el mediastino superior y que al crecer va a comprimir la vena cava superior. Por eso se llama síndrome de vena cava superior. ¿Qué es lo que va a tener tu paciente? Entonces son todos los signos y síntomas que se pueden presentar en forma aguda por la obstrucción aguda o subaguda del flujo sanguíneo del retorno venoso de la vena cava. Sucede en qué tumores pulmonares, pero también mediastinales. Los mediastinales más comunes, el más común mediastinal es el linfoma. El tumor más común del retroperitoneo es el linfoma. Entonces, si les preguntaran en algún momento el tumor más común en retroperitoneo, linfoma. El tumor más común en mediastino, linfoma. ¿Por qué? Porque crecen en los ganglios. Y nosotros tenemos en el retroperitoneo y en el mediastino muchos ganglios. Entonces, el más común es el linfoma. Después del linfoma vienen los sarcomas en el retroperitoneo. Y los sarcomas pueden ser muchísimos, pero el más común de los sarcomas es el liposarcoma. Entonces,
Ese es el que, cuando te viene un paciente con tumor retroperitoneal, lo primero que debes ver, ¿es linfoma o es sarcoma? Tienes que definir entre los dos. Y es muy fácil en general. Para el que está acostumbrado a ver ya imágenes, es muy fácil reconocer un linfoma de un sarcoma. La diferencia es muy sencilla. El linfoma siempre está rodeando a los vasos, a la vena cava, a la aorta. ¿Por qué? Porque los ganglios están alrededor de los vasos. Entonces comprimen los vasos, los aplastan. Los tumores que están centrales, aplastando, comprimiendo vasos, son linfomas casi seguro. Y si no son linfomas, son tumores germinales extragonadales. ¿Por qué? Porque los tumores germinales extragonadales, los seminomatosos, no seminomatosos, afectan a los ganglios del retroperitoneo. En un paciente joven, tienes que pensar, linfoma, un tumor que está, arteria, vena, un tumor que está alrededor, tienes que pensar, o es un linfoma, o es un seminoma o no seminoma, es un tumor germinal. Entonces, con la práctica, con la experiencia, pues vas descartando los diagnósticos. Así que, ¿qué síntomas va a tener este paciente? Miren, este paciente, por ejemplo, ven acá la circulación colateral. Esto ya es porque el tumor fue creciendo, empujando, y por lo tanto sucede lo mismo que sucede en la hipertensión abdominal cuando hay síndrome de hipertensión abdominal, o más bien hipertensión portal, ¿no? Que es diferente. Hipertensión intraabdominal es diferente de la hipertensión portal. ¿Cuándo se produce hipertensión abdominal? ¿Cuándo? ¿En qué paciente? Es muy sencillo. Síndrome de hipertensión intraabdominal o abdominal. ¿En quién? ¿En quién? Embarazo. No, pero olvídate de eso, pues es algo fisiológico, algo patológico. Un paciente que tiene síndrome de hipertensión intraabdominal. Y es quirúrgico. Si no le haces algo, hace shock. Más de las veces eso, peritonitis. Un paciente que tiene, eso no sucede es lo peor que te puede pasar como cirujano, ¿no? Que operas una apendicitis y que se te complique, que se te abra el riñón y empiece a hacer peritonitis. Bueno, eso no es nada. Pero cuando haces cirugías más grandes, cuando haces cirugías de colon, cuando haces cirugías de tubo digestivo alto, esofagiectomías, gastrectomías, cuando haces cirugías grandes, puedes tener dehiscencia de las anastomosis. Y la dehiscencia de las anastomosis te produce sepsis. Y la sepsis es la principal causa de síndrome de hipertensión intraabdominal. ¿Han escuchado qué es la bolsa de Bogotá? ¿No? ¿Nunca? ¿Qué? ¿Te suena? ¿A qué te suena? Bueno, yo de primer año ya me sabía todo eso de medicina. La bolsa de Bogotá es algo tan común que no sé. No, ni la conocía. Yo la conocí cuando hice la residencia de cirugía, porque no tenía idea tampoco de eso. Pero ¿por qué se llama bolsa de Bogotá? La bolsa de Bogotá es, como su nombre lo dice, fue ideada en Colombia por los cirujanos allá, porque en Colombia había mucho trauma. Era una época, fue el país donde más trauma había, más baleados, todo, ¿no? Explosiones. Ya ves que en la época de los narcos y demás ponían bombas, acribillaban a la gente y todo. Entonces, ¿qué pasaba? Te llegaban, y me ha tocado ver a mí pacientes que te llegan con múltiples lesiones abdominales. Entonces, nos llegó, por ejemplo, yo cuando llegué a México, antes de entrar a la residencia, me quedé, antes de dar mi nacional, que era en septiembre, desde febrero trabajé en la Cruz Roja Mexicana de allá.
te aceptaban como residente antes. Entonces era una gran ventaja porque aprendías mucho allá. Si alguien se va a México y quiere hacer trauma y le gusta el trauma, por ejemplo, el mejor lugar es la Cruz Roja. ¿Por qué? Porque ves muchísimo trauma. El fin de semana, el primer turno que yo tuve, que era un sábado, llegaron varias veces el helicóptero, acuchillados, baleados, atropellados, pega mucho. Entonces, esos son los pacientes que te llegan graves. Nos llegó una vez un paciente a quien le dieron un escopetazo, entonces le sacaron en la cirugía, los cirujanos de turno le quitaron varios segmentos de intestino, lo dejaron con un estoma y le sacaron un montón de perdigones, ¿no? Entonces, esos pacientes que tienen altísima probabilidad de complicarse, no los cierras, porque sabes que van a hacer hipertensión intraabdominal, y la hipertensión intraabdominal es causa de muerte, hacen choque. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Entras a un paciente complicado y sabes que vas a volver a entrar. Entonces, lo primero que haces es control de daños. Llegas a cuando te llega un paciente así de grave, haces todo por salvarle la vida. Haces un control de daños, digamos. Pero sabes que vas a volver a entrar. O lo que sucede con los pacientes que tienen isquemia mesentérica, que no es tan común eso, pero entras y tienen isquemia. Digamos que tienen 1 metro de intestino isquémico. Lo resecas, lo vuelves a unir y tienes áreas que están sospechosas de tener isquemia también. Sabes, estás obligado a volver a entrar. A esos pacientes no les cierras el abdomen como normalmente lo debes cerrar en un paciente operado. En el paciente operado normal, ¿qué le haces? Peritoneo. ¿Qué capas se cierran? A ver. ¿Cuál es la primera capa superficial? ¿Agua profunda? Peritoneo. Ah, acaban de dar cirugía, ¿no? Ya sé cómo les ha ido. Peritoneo. Luego, encima del peritoneo, ¿qué está? ¿Qué cierres? No saben o no les gusta hablar. Aponeurosis, pues. ¿No? El músculo, ¿no? Cuando abres en la línea media, ¿qué haces? ¿Qué cortas? ¿Cortas músculo o no? Si abres en la línea media. No. Si abres bien, rectito, entonces es en la línea alba, ¿no? Que es pura aponeurosis. Entonces, aponeurosis. Y después que viene la grasita y todo eso. ¿Se cierra el peritoneo o no en una cirugía? Cuando operas. ¿Por qué no, doctora? Fuerte. Le vuelve a unir, porque aparte es delicado. A ver. No se cierra. O sea, es delicado, dices. Sí, pero es como si se depende. Algunos se cierran y otros no. Eso es diferente. Eso es diferente. Pero si tú me dices no se cierra porque es delicado, o sea que si le doy un punto se deshace, no es así. Porque el peritoneo es duro. El peritoneo parietal es duro. Entonces, o sea, no es duro como la aponeurosis, pero sí es suficientemente duro como para que le des puntos. Entonces, es cierto lo que dices. Algunos lo unen, algunos no lo unen. ¿De qué depende? De la escuela, nada más, ¿no? Por ejemplo, nosotros los cirujanos nunca cerramos el peritoneo. Nos da flojera. Porque si cierro la aponeurosis, está afrontado el peritoneo y se va a cicatrizar. ¿En cuánto tiempo cicatriza el peritoneo? Doctora, ¿tú qué dijiste eso? ¿En cuánto tiempo? En 12 horas. O sea, en 12 horas. Tú ya cerraste y en 12 horas el peritoneo ya cicatrizó. Por eso dicen que no se cierra. Pero yo tenía uno de mis adscritos allá en México, por ejemplo, decía, ¿cerramos el peritoneo o no? Y nosotros decíamos no, porque se cierra en 12 horas. Ah, pero yo lo cierro en 1 minuto. Entonces, él cerraba el peritoneo, ¿no? Entonces, su lógica era buena también, ¿no? A mí me gusta cerrar el peritoneo
cuando veo que el intestino, por ejemplo, se nos sale cada rato, nos molesta para cerrar. Al molestarte para cerrar, tienes el riesgo de que, o cuando no tienes buena ayuda, alguien que no te ayuda mucho y demás, prefiero cerrar el peritoneo porque así tengo menos riesgo de lesionar después el intestino. ¿Por qué? Porque al cerrar el peritoneo me estoy alejando del intestino y por lo tanto es menos riesgo de que al cerrar el músculo lesione yo el intestino. Ese es el riesgo de cerrar todo el bloque, que si no ves bien, le puedes dar al intestino, pexias el intestino, ¿no? Sucede, aunque parece algo que no es, que es bastante común, aunque no parece. Y eso sucede mucho en los hospitales escuela. Los hospitales escuela, los residentes cierran. Cuando están aprendiendo, a veces no se dan cuenta. Entonces, lo que menos debemos hacer es dejarlo al residente solito, ¿no? Y a veces pasaba eso, allá nos pasaba eso, que los jefes te dejaban cerrar y te ibas, ¿no? O se iban. O ya confiaban en ti y pues ya te dejaban que ella cirugía y se iban, ¿no? Y sucede de todo. Una vez se fue el doctor a la cafetería y le habló el residente. Cuando ya el paciente ya estaba fuera de la sala, ya estaba en recuperación, habían hecho una gastrectomía subtotal en la que tenían que hacer una gastro y una anastomosis en guía de Roux. ¿Saben eso? Han dado examen de cirugía. ¿Qué es eso? Big-Roux 2, ¿no? Entonces agarras, cortas el intestino, uno de ellos lo subes, ¿no? Y subes acá y luego el intestino, el que viene del ángulo de Treitz, lo unes. Eso es una Y de Roux, ¿no? Entonces el distal lo unes al estómago y el proximal lo unes al intestino. Es una Y de Roux. Entonces el residente, el cirujano hizo la gastrectomía, y dijo ya, te dejo hacer lo demás. Y el residente, y realmente es sorprendente que pase eso, hizo la gastro y y no unió el intestino delgado. Imagínate, era mi compañero. Y entonces hasta no he olvidado, no les dice volver a operar, imagínate, ¿no? ¿Cómo te puedes olvidar de esas cosas? Pero eso es por distraído, ¿no? Y bueno, entonces, el peritoneo, ¿y por qué estamos hablando del peritoneo? Ah, por la hipertensión intraabdominal. Entonces, la hipertensión intraabdominal, la principal causa sepsis. Y la sepsis, como tenían tantos hospitales donde los pacientes tenían que volver a entrar a quirófano, entonces ya daba hasta cosas cerrar, pero no era tanto el cerrar, porque si tú tienes un paciente con un abdomen complicado, le llaman abdomen catastrófico, otros hay varios términos, pero cuando tú tienes un paciente así, sabes que vas a volver a entrar. Entonces, de ahí idearon la bolsa de Bogotá, para evitar, al cerrar tú la pared abdominal, tu pared es fuerte, es tensa, por lo tanto, y si hay un proceso inflamatorio ahí, sube la presión intraabdominal y eso produce finalmente consecuencias. Para evitar eso, idearon la bolsa de Bogotá, dejaban abierto el abdomen y suturaban una bolsa. De las bolsas que se usan, de los sueros, porque antes había mucho suero, ahora los sueros son de plástico duro, ¿han visto, verdad? Antes había mucho más de los plásticos, del plástico laxo, digamos, pero son gruesos. Entonces, eso se cortaba y se ponía y se suturaba toda la pared. Entonces, ¿qué te permitía esa bolsa de Bogotá? Como era transparente, te permitía ver el intestino, te permitía ver si se formaba líquido o no, si una de las uniones en ese paciente que le habían dado un escopetazo, que se le hicieron varias resecciones, varios cierres primarios, la probabilidad de que se te abra una de esas es alta. ¿Y qué es lo que tienes que ver? Ver si sale líquido.
intestinal. Entonces, te servía para ver, pero lo más importante, te servía para disminuir la presión intraabdominal. Entonces, a ese paciente a los 2-3 días lo volvían a meter y así. Y hay una infinidad de variaciones de las bolsas de Bogotá. Había unos que para que se les haga más práctico le ponían un cierre. Entonces entraban al quirófano y se ponían el cierre nada más. Entonces realmente veías hasta cosas que te parecían chistosas, pero todo eso idearon en busca de hacer rápido las cosas, pero además de que el paciente tenga menos daño. El gran problema de la bolsa de Bogotá, por la cual ya no se usa, yo cuando estuve en México, era de ley. Todos los pacientes que tenían un abdomen complicado, todos tenían bolsa de Bogotá, todos. Entonces nos acostumbramos a eso, a ver esos pacientes. Pero el gran problema de la bolsa de Bogotá es que tu pared se retraía, el músculo, todo se retraía. Entonces cuando tenías que ir a ese paciente lo tenías que seguir operando varias veces cuando ya esté incluso ya resuelto el problema abdominal, tenías que meterlo al quirófano y cada vez ponerle una bolsa más pequeña para que vaya cerrando, ¿no? Y aún así no era fácil cerrar. Entonces, ¿qué hicimos en México? Eso ya fue en México, se ideó el abdomen, las hernias planeadas o abdomen comprimido, le llamábamos. Que era, no le poníamos bolsa, sino disecábamos toda la pared, la piel, la grasa y la piel, el músculo no lo cerrábamos. ¿Por qué? Porque la idea era, lo que te produce presión intraabdominal es el músculo, no cierra el músculo. ¿Qué hacíamos? Cerrábamos nada más piel. Y eso tenía sus desventajas y ventajas. La ventaja era que estaba cubierto por el mismo tejido, ¿no? Una época poníamos bolsas, es decir, un plástico laxo, lo poníamos debajo y lo sacábamos por acá, cerrábamos la piel y nos servía de drenaje. Y a los 2-3 días lo sacábamos y se quedaba solo la piel cerrada. La desventaja era que todos esos pacientes invariablemente, bueno, lo importante era salvarles la vida y se lograba con eso salvarles la vida. Pero la desventaja era que quedaban con hernias gigantes, ¿no? A eso se llama hernia controlada. Tú sabes que se va a hacer una hernia, tú eres partícipe y estás provocando esa hernia porque le vas a salvar la vida por eso. Entonces, pues era lo de menos, lo importante era salvarle la vida. Y al final, después de un buen tiempo, el paciente podía volver y si quería se resolvía la hernia, ¿no? Se ponía una malla gigante y ya se resolvía. Aquí en Bolivia me ha tocado hacer que como 4 pacientes dejarlos con hernias controladas, pero era la única manera de que sobrevivan, porque de lo contrario hacen eso, síndrome de hipertensión intraabdominal. No es lo mismo que hipertensión portal, entonces, ¿no? De ahí. Y sucede lo mismo entonces. Busca circulación colateral. En el síndrome de Werner cava superior, cuando se va haciendo crónico, empieza a haber circulación colateral y hay edema en la parte superior del tórax. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Disnea, dolor torácico, tos, disfagia, cefalea, todo esto, ¿no? El diagnóstico obviamente lo haces por imagen, clínico es importante, ya si ves circulación colateral aquí, ya sabes qué está pasando, obviamente, ¿no? Es muy obvio. ¿Y cómo diagnosticas? Pues imágenes también. ¿Qué es lo que debes hacer en este paciente? Obviamente, reposo absoluto, elevación de la cabeza de la cama, oxigenoterapia. Puedes ayudarle con diuréticos, puedes, corticoterapia. Si se fijan, los corticoides son esenciales en las complicaciones, ¿no? En estos casos sobre todo. Y el tratamiento específico debe ser urgente. Un paciente que tiene síndrome de vena cava superior, le tienes que dar un tratamiento urgente, es prioritario. Cuando nosotros, por ejemplo, si tú vas al oncológico aquí, tienes un cáncer cervicuterino, una paciente con cáncer cervicuterino, la mandas
y como tienen una lista de espera grande, le están empezando su radiación en 2 meses, ¿no? Entonces, y aunque le ruegues al director y aunque hagas lo que sea, no, porque no tienen espacio, no pueden, lamentablemente es así. Si en México pasaba eso, que había un montón varios equipos de radioterapia en nuestro hospital, que llegaba tanta gente, no había espacio, empezaban las radiaciones después de un mes de eso, un tumor de vena cava, un tumor de riñón, una nefrectomía radical vamos a hacer, pero este tumor tiene la característica de que tiene un trombo hacia la vena cava. Entonces tiene que abrir la vena cava y sacar el trombo y cerrar la vena cava. Entonces está bueno ese caso. Porque lo común es que no, que quites el riñón y ya. Entonces, la otra complicación, taponamiento cardíaco. Eso ya lo saben, ya lo hemos visto la vez pasada, ¿no? No vamos a hablar mucho de eso, pero pues básicamente se produce por las características principales son que hay una elevación de las presiones intracardíacas, obviamente una limitación del llenado ventricular y una reducción del gasto cardíaco. Hasta las 7 estamos, ¿no? ¿O 7:30? Ah, ya. Es que saben que ahora hay que marcar con dedo. Entonces, tengo que bajar, marcar mi salida, marcar mi entrada otra vez. Bueno, pues entonces la fisiopatología ya se la saben. ¿Qué clínica va a tener? Hipotensión arterial, elevación de la presión venosa, tonos cardíacos débiles, ¿no? El signo de Kussmaul, distensión de la vena yugular durante la inspiración causada por la incapacidad de distensión de la aurícula, taponamiento cardíaco, las pruebas diagnósticas ya las saben, radiografía, tomografía, pero bueno, pues una simple radiografía te dice más la clínica, y el tratamiento va a ser, ya lo habíamos dicho, pericardiocentesis. Puedes hacer otras cosas más, sí, pero normalmente no, lo agudo es con una pericardiocentesis. Ahora, otras urgencias. Es raro que lo veamos, por lo menos nosotros los oncólogos quirúrgicos, yo nunca he visto uno. No sé si los oncólogos clínicos les ha tocado, ¿no? Pero el síndrome de lisis tumoral es un síndrome que se caracteriza, es el conjunto de alteraciones metabólicas que se producen por la muerte de un gran número de células neoplásicas. Es decir, sucede cuando le das tratamiento. Le das un tratamiento y se mueren tantas células que se liberan un montón de sustancias y todo eso produce daño celular. Y entonces ese síndrome de lisis celular es también dañino, es peligroso. Por lo tanto, obviamente el oncólogo clínico, yo pienso que sucede rara vez porque no escucho de eso, ¿no? Ni en México escuchaba que tuvieran eso, pero bueno, pues hay que verlo como una descripción de lo que puede suceder. Obviamente depende precisamente el oncólogo clínico cuando va a dar quimioterapia. Para evitar eso, tiene que tomar varias medidas. Una medida, la principal, es hidratar al paciente. ¿Por qué? Porque al morir células, todo lo que se va a depurar va a ser por vía renal, por ejemplo. Y entonces necesitas que haya una buena diuresis, una buena manera de eliminar todo eso. Hidratar al paciente es esencial para evitar complicaciones. Entonces, lo que decíamos, tras el inicio de quimioterapia, para tumores muy quimiosensibles puede pasar eso, y también después de la radioterapia, pero es más común en la quimioterapia. ¿Qué debes hacer o qué pasa en un paciente o qué le corresponde? La deshidratación, la oliguria, es tan importante por eso que esté hidratado, hiperuricemia, daño renal, es decir, por eso es tan importante. El oncólogo clínico debe ver la función cardíaca, la función renal, debe ver varias cosas para darle quimioterapia, no le dan por así nada más. Y si el tumor tiene una alta tasa de replicación, tiene una alta probabilidad de que sea quimiosensible y que mueran más fácil las células, ¿no? Los tipos de neoplasias,
hematológicas más que las sólidas, es decir, los linfomas, las leucemias, ¿no? Y la fisiopatología es esta, pero fíjense el cuadro clínico que resulta de todo eso, entonces, de la lisis celular es hiperuricemia, hiperpotasemia, hiperfosfatemia, hipercalcemia, santinuria, todo eso es lo que puede suceder y todo eso produce daño finalmente, ¿no? Entonces, aquí hay criterios que usan los oncólogos clínicos para decirte, por ejemplo, si el paciente tiene más riesgo o menos riesgo de producir lisis tumoral. Entonces, de acuerdo a esos criterios, dicen este paciente tiene alto riesgo, que enfermedades, el linfoma, al riesgo intermedio, riesgo bajo, y de acuerdo a eso tendrán que ellos tener una alternativa de manejo. Ya tienen que saber, este paciente me puede producir esto, por lo tanto voy a tratar de preparar la terapia en caso de que sepa que es de alto riesgo, avisar al terapista, oye, creo que el paciente voy a dar esto y también pasar la terapia, ¿no? Bueno, pues, pero incluso decidir si el paciente se va a hospitalizar o no, porque la gran mayoría de quimioterapias hoy en día son ambulatorias, pero algunas necesitan hospitalización. Entonces, eso. Hipercalcemia. La hipercalcemia es definitivamente es una de las más importantes, de los más importantes síndromes paraneoplásicos, ya habíamos hablado, pero también una de las urgencias oncológicas, la hipercalcemia. La hipercalcemia puede ser entonces grado 1, grado 2, grado 3, dependiendo de el valor del calcio, y a partir de en el grado 3, por ejemplo, ya está indicada la hospitalización. Debe hospitalizarse porque el paciente tiene alto riesgo de fallecer, de tener complicaciones. ¿Cuáles son las causas de la hipercalcemia? Osteolítica local, es decir, lisis, ¿no? Cuando tú le das un tratamiento, o el mismo tumor puede producir osteólisis. Humoral, cuando hay alteraciones de la paratormona, producción paraneoplásica de vitamina D y producción ectópica de PTH, entonces de paratormona. Entonces, ¿qué síntomas va a tener tu paciente? Neuromusculares, debilidad, hiporreflexia, psicosis, cardíacas, bradicardia, prolongación del PL, acortamiento del QT, todo esto, náusea, vómito, aunque son síntomas inespecíficos, ¿no? Por eso no son tan fáciles de detectar tampoco este tipo de alteraciones. Lo importante aquí es que detectar cuál es la causa, y de acuerdo a eso va a ser tu tratamiento. Tratas el mecanismo, tratas el origen, reduces la PTH si es que esa fue la razón, con calcitonina, incrementar la calciuria, es decir, darle diuréticos, ¿no? Hidratarle y darle diuréticos, reducir la absorción gastrointestinal de calcio con glucocorticoides. Entonces no es tan sencillo. Y para eso, si tienes un paciente de este tipo, pues tienes que manejarlo muy de la mano con nefrólogos, con médicos internistas, tienes que tener un manejo multidisciplinario, porque créanme que manejar todo eso, difícilmente un solo especialista, ¿no? La hiponatremia es otra causa, es otra urgencia, y la hiponatremia, la causa, esto es algo muy importante. La secreción inadecuada de hormona antidiurética es la principal causa de hiponatremia en un paciente oncológico. Y entonces aquí, obviamente, pues estas son varias cosas que pueden estar sucediendo en un paciente con síndrome de secreción inapropiada. Y estos son los síntomas, la clínica: cefalea, irritabilidad, náusea, lentitud mental, marcha inestable, Entonces, son síntomas agudos, en general son síntomas que van siendo crónicos, y obviamente, pues a medida que aumenta y esto es más crónico, o la hiponatremia es muy importante, van a ver esto por coma, convulsiones, y hay riesgo potencial de muerte, ¿no? La hiponatremia puede ser aguda, puede ser de inicio gradual, y normalmente este es el manejo, este es el tratamiento que le debes dar. Los manejos en pacientes que tienen hiponatremia nunca deben ser reposiciones bruscas, no debes reponer rápido, ¿sí?
¿sí? ¿Por qué? Porque te produce alteraciones a nivel del sistema nervioso central también. Entonces, solución salina al 3% es lo que más se utiliza, y más o menos furosemida dependiendo del caso, pero es básicamente también para que haya una buena diuresis, ¿no? El tratamiento es ese. Ahora, urgencias abdominales. Dolor abdominal es lo más importante. Esa es la urgencia que más frecuentemente se va a presentar en un paciente, y el dolor abdominal se puede producir por muchas cosas. Un tumor de colon sigmoides, ¿qué va a producir? Obstrucción intestinal cuando está grande. Un tumor del recto, obstrucción intestinal. Un tumor de intestino delgado, obstrucción intestinal. Si tú tienes un paciente de 70 años, 60, 70 años, y que se interna a emergencias por obstrucción intestinal, lo primero que tienes que pensar es cáncer. Eso es lo primero. Pero sí tiene que tener un detalle importante, que no tenga cirugías previas. Es decir, te llega un paciente de 60 años con datos de obstrucción intestinal y no tiene cirugías previas, lo primero que piensas, cáncer. ¿Por qué? Porque si tuvieras cirugías previas, una laparotomía, cirugías importantes, ¿no? No una colecistectomía, por ejemplo, que es algo que casi no produce adherencias, pero una laparotomía, tuvo hace varios años un traumatismo, resección intestinal, o se le perforó el apéndice, tuvo peritonitis, lo que sea. Ese paciente tiene una alta probabilidad de tener adherencias, y por lo tanto esa sería la principal causa de obstrucción intestinal que tú tienes que descartar en un paciente de esas características. ¿Qué diferencia hay entre una adherencia y una ¿qué otro nombre le dan a las adherencias ustedes? Bridas, eso. ¿Qué diferencia hay entre una brida y una adherencia? ¿Qué diferencia? No es lo mismo. A ver. Acaban de dar cirugía. Brida, adherencia. ¿Qué diferencia hay? Son parecidas, sí. ¿Quién sabe? A ver. Puede ser, está cerca, caliente, pero ¿qué tipo de tejido? ¿Qué diferencia hay? Una adherencia, una brida es congénita, es decir, ahí está, nació con eso, o se produjo, lo que sea. Pero una adherencia es ocasionada por cirugías, es secundaria a cirugías. Se opera un paciente complicado con peritonitis, ¿qué va a hacer después de la cirugía? Adherencias. No todos hacen adherencias, depende del grado de cicatrización de cada paciente. Los peores pacientes, los que menos quieres que te deseen, que te toquen, son aquellos pacientes que tienen una reacción inflamatoria importante y que por lo tanto producen adherencias firmes y severas. Son los que más probabilidad de complicarte tienes. A mí me ha tocado 2 en estos años. La operas. La primera paciente fue una paciente que habían operado hace tiempo por una cirugía. Yo entré por la laparoscopía, no pude, tuve que convertirla. Tenía adherencias. Entonces le hicimos abierta la cirugía y nos tardamos como 2 o 3 horas solamente liberando adherencias firmes, fibrosas. Esas pacientes, si se te complican, les va a ir muy mal, muy mal. Entonces terminan con abdomen abierto, les va mal. Entonces, brida es congénita y adherencia es algo secundario a una cirugía, ¿sí? No es congénita. Esa es la diferencia. Tal vez no se los han dicho, o hay gente que no sabe, hay cirujanos que no saben, porque no es algo tan común, pero esa es la diferencia. ¿Ya? Entonces, la obstrucción intestinal
Un tumor que produce obstrucción es una urgencia de operar. Te viene con dolor abdominal, no tiene antecedente, le haces una tomografía, hay una bola ahí, está obstruido, tienes que operar. Le quitas el tumor, le haces colostomía o lo anastomosas. Pero en general, un paciente que está obstruido, ¿qué tiene? Tiene dilatación de las asas, tiene edema de la pared del intestino. Por lo tanto, hacer una anastomosis a nivel en un paciente que tiene edema es de altísimo riesgo, y así que la gran mayoría que llegan obstruidos de emergencia y se operan terminan con colostomía. Es raro el que lo anastomosa. Te vas a lo seguro, le haces una colostomía. Las infecciones pueden producir dolor abdominal, obviamente. Hay tumores tan grandes. La vez pasada me tocó una señora que tenía un tumor enorme, que no se dio cuenta, pero ese tumor ya tenía una sed, ya se perforó, es decir, era tan grande el tumor que hizo necrosis y perforó e infiltraba la pared. Tenía 16.000 leucocitos, tenía fiebre. Entonces lo estaba viendo un gastroenterólogo, la acababa de ver y le dice: mira la tomografía, esto. Le quería hacer colonoscopía, pero no, porque si le hace colonoscopía es peor. Si hay datos de infección, significa que probablemente ya hubo una perforación. Y sí, eso pasó, porque a esa señora la metimos urgente. Le hicimos una hemicolectomía derecha, le resecamos gran parte de la pared abdominal, porque había infiltrado, el tumor se perforó e infiltró a la pared abdominal. Entonces, infecciones son urgencias también, en ocasiones como en esta. Enteritis rádica, es decir, enteritis por radiación, que puede producir dolor abdominal. Ese casi nunca lo operas, lo tratas médicamente. Las mucositis pueden ser urgencias también, y las ascitis. Obviamente, pues la perforación, hemorragia digestiva, trombosis, todo lo que tenga que ver con peligro de la vida de forma inminente es una emergencia de tratarla, ¿no? Las gastrointestinales, los tumores que pueden pasar, pueden perforarse, puede estar obstruida la vía biliar. ¿En qué casos se obstruye la vía biliar? ¿Qué tumores? Tumores de cabeza de páncreas, tumores de la vía biliar o tumores de vesícula biliar. Un cáncer de vesícula biliar que produce obstrucción de la vía biliar ya es inoperable en general. ¿Por qué? Porque tiene que haber salido de la vesícula el cáncer, invadido a los ganglios del hilo hepático, y de ahí produce ictericia, obstrucción de la vía biliar. Entonces, cuando tienes un paciente con cáncer de vesícula biliar con ictericia, es casi seguro que no le vas a poder hacer nada. Perforación. Bueno, pues la perforación te produce peritonitis y obviamente es una urgencia. Uropatía obstructiva. ¿En quiénes creen que se puede producir uropatía obstructiva? Es una urgencia también, que tiene que verla el urólogo, obviamente. ¿En quiénes creen? El nombre lo dice. ¿Se está tapando qué? El uréter. ¿Y dónde se tapa más el uréter? No es acá arriba, sino en pelvis. Entonces, ¿qué patologías están abajo? Ginecológicas, las principales. El cáncer cervicuterino, etapa 3, se caracteriza por dilatación pielocalicial. Entonces hay obstrucción de los uréteres. Y a esos pacientes, si no les haces algo, van a perder la función renal, van a dañarse sus riñones. ¿Qué les tienen que hacer? Catéter doble J, ¿no? Si es que pueden, y si no, nefrostomías, que es lo que... Nefrostomía es, intentan doble Jotas, no se puede, entonces tienen que poner un catéter al riñón directamente. A eso se llama nefrostomía. Entonces, compresión mecánica es una causa de dolor también por tumor. Y hemorragia, obviamente, ¿no? Un tumor que sangra, pues obviamente tiene que operarse urgente. Mucositis. La mucositis es una complicación que puede suceder y que frecuentemente sucede en la radiación. Radiaciones en pelvis, radiación por cáncer de lengua, por cáncer de la cavidad oral.
producen mucositis y deben tratarse de manera urgente. ¿Por qué? Porque los pacientes no pueden comer. Aquí, estos son ejemplos de mucositis, por ejemplo. Los grados de mucositis. Y el tratamiento en general es apoyo nutricional. Si el paciente no puede comer, le puedes poner una sonda, alimentarlo mientras disminuye la mucositis, analgesia obviamente porque produce dolor. Y otra cosa muy común es que hayan sobreinfecciones, porque el paciente que tiene mucositis además tiene su sistema inmune malo porque le dieron quimioterapia, porque le dieron radioterapia. Entonces pueden tener sobreinfecciones, hongos, bacterianas, entonces de acuerdo a eso le das un tratamiento. La citis, pues no vamos a dar gran cosa de eso, ya saben. La citis es una urgencia cuando te produce dificultad respiratoria, sobre todo, cuando ya no puede comer, náusea, vómito. Entonces, no es picar y picar y picar todo el tiempo, producir una infección. ¿Qué es peritonitis primaria y peritonitis secundaria? ¿Quién sabe? En un paciente con cirrosis hepática, por ejemplo, ¿cuándo sería peritonitis primaria? ¿Y cuándo sería peritonitis secundaria? Sería primaria cuando es una peritonitis bacteriana secundaria. Esa es una opción, ¿no? Primaria cuando tú no hiciste nada, se infectó solo, ¿no? Primaria. Secundaria cuando la operaste o metiste un catéter. Por ejemplo, si esa paciente que yo le puse un catéter, se lo quité a las 2 o 3 semanas máximo, ¿no? Pero si lo dejo más tiempo y se produce una infección, ¿cuál es? La causa es el catéter y eso se llama peritonitis secundaria, ¿no? Y obviamente fue el catéter el responsable de la causa, no yo. Entonces, presentación, los síntomas, signos, ya saben, es ustedes, tratamiento. ¿Los diuréticos ayudan? Sí, pero en cáncer no ayudan mucho. Se usan, pero no ayudan tanto, ¿no? Obviamente, pues la paracentesis es lo más importante y atacar el factor etiológico, ¿no? La hematuria es una emergencia, sí, porque te puede producir obstrucción. Rara vez un paciente que tenga hematuria se va a depletar de sangre, eso casi nunca pasa, ¿no? Pero la hematuria es una urgencia que debe tratarla el urólogo. ¿Qué es lo que debe hacer? Buscar la causa de la hematuria, ¿no? ¿Cuál sería la principal causa de hematuria en cualquier paciente que no tenga cáncer o que tenga cáncer de igual? ¿Cuál sería? Hematuria. ¿Cuál sería la principal causa? Litiasis. Una infección urinaria es la principal causa, ¿no? Pero la otra es litiasis, piedras, ¿no? Las piedras producen hematuria. Y después, cáncer. Un cáncer en vejiga produce hematuria. Un cáncer en riñón, dependiendo de su localización, produce hematuria, ¿no? Entonces, ante una hematuria y no hay una causa aparente y si sospechas de cáncer, pues lo principal sería que el urólogo le haga una cistoscopía. Y entonces, en la cistoscopía pueden encontrar el origen y resolverlo, ¿no? Por ejemplo, la vez pasada teníamos una monjita que se hospitalizó en el Hospital Unival del Norte, que la vio una ginecóloga, que tenía un tumor pélvico, pero lo malo es que como era monjita, pues ella nunca pudo hacerle el tacto vaginal, solo tenía el tumor pélvico ahí evidente, y me dice, vamos, que la internaba para operar, ¿no? Entonces, esa paciente, cuando llegó y la hospitalizamos, le pusimos una sondita, porque la íbamos a operar, y ya dormida le hicimos un tacto. Y ahí yo le dije, amiga, este es un cáncer cervicuterino, entonces no lo vamos a poder operar. Pero tampoco podíamos biopsiar porque no era un cáncer que naciera en el cuello mismo, se tocaba de adentro. Entonces sí, resultó ser un tumor que nació en el endocervix y por abajo no pudimos biopsiar. Eso obviamente lo hicimos cuando ella estaba dormida, porque si no, no lo hubiera consentido, pero era una opción. Para no invadirla por abajo, entonces revisamos, para no invadir el abdomen, revisamos abajo y vemos si hay tumor que biopsiar. Como no podíamos nada
biopsiar ahí, entonces entramos a abdomen y ahí encontramos un tumor en el útero, en el cervix en realidad, en la parte inferior, que invadía la vejiga. Se veía cómo invadía, entonces tomamos biopsias, vimos también que los ovarios estaban infiltrados, quitamos los dos ovarios y se fue a patología. Y al día siguiente la paciente empezó a tener hematuria. Entonces, la hematuria puede ser por dos causas. Le tomamos una biopsia de la zona que estaba pegada a la vejiga, pero no perforamos la vejiga, ¿no? Entonces, la manipulación es causa de hematuria. Pero además, como vimos ahí, que había posible, aquí está, miren, este es el cuello uterino, este es el cuello y este es el istmo. Entonces, el tumor nace en el istmo y pueden afectar muy fácilmente la pared vesical, así que ahí tomamos una biopsia. Pero, obviamente nosotros ya sabíamos, si empezó a tener hematuria, obviamente ya sabíamos que era porque tenía infiltración vesical. Y como esta paciente la veía esta amiga y la veía un nefrólogo también, que era su médico de tiempo, entonces el nefrólogo se asustó y dijo, tiene hematuria, ¿y qué tal si le perforaron la vejiga, no sé qué? Entonces, elucubra mucho, ¿no? Yo le dije, no perforamos y punto, porque te das cuenta cuando perforas, ¿no? Entonces, es obvio que tiene infiltración vesical. Pero bueno, para ello salirse de duda, le pidieron al urólogo que le hiciera una cistoscopia. Le hizo la cistoscopia y ¿qué encontró? Tumor. Tenía infiltrada la vejiga. ¿Qué hizo? Tomó biopsias. Ya estaba de más, porque ya teníamos mucho tejido que se manda a patología, ¿no? Entonces hay cosas que son innecesarias de hacerlas, que son obvias, ¿no? Si tiene hematuria y nosotros vimos enfermedad que estaba pegada a la vejiga, pues es obvio que es infiltración vesical, ¿no? Pero bueno, neutropenia febril. Entonces, la neutropenia es otra cosa que puede ser emergencia. ¿Por qué? Porque la neutropenia puede llegar a tal grado y ser tan severa que puede comprometer la vida de manera pronta, ¿sí? La neutropenia febril implica que sus leucocitos estén bajos, pero que además el hecho de que todo paciente que recibe quimioterapia va a tener neutropenia, todos. La quimioterapia hay un término que se llama nadir. Nadir significa el momento en el que el pico de acción de la quimioterapia. Tú le das quimioterapia y a los 15 días aproximadamente es el nadir, es cuando más actúa la quimioterapia. Por lo tanto, si tú le tomas un laboratorio a los 15 días es cuando más bajos van a estar sus leucocitos, ¿sí? Entonces va a tener neutropenia. La neutropenia por sí misma es esperada, pero es peligrosa cuando ya tiene fiebre el paciente, por ejemplo. ¿Por qué? Porque significa que puede estar sobreagregada una infección. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Si hay fiebre más de 38,3 o menos de 38 sostenida más de una hora, entonces se llama neutropenia febril, ¿sí? La neutropenia es severa cuando tienes menos de 500 leucocitos por milímetro cúbico y es profunda cuando tienes menos de 100. Entonces, hay pacientes que hay clasificaciones y demás para ver qué pacientes tienen alto riesgo y bajo riesgo de tener neutropenia. Entonces, el oncólogo clínico también tiene que estar muy pendiente de eso, porque si sabe que se le van a bajar los leucocitos, que va a tener neutropenia importante, entonces tiene que estar preparado para eso, ¿no? Ahora, los estudios iniciales que se deben hacer en ese paciente son hemograma completo, plaquetas, creatinina, nitrógeno ureico, hemocultivos. Si tienes un paciente con neutropenia febril,
tienes que estar seguro que no tenga una infección y buscar el sitio de infección. Por lo tanto, vas a hacer estudios, radiografía de tórax porque puede tener un problema pulmonar, tomografía en caso de que esté indicado, la clínica es importante, hemocultivos obviamente para determinar si tiene ya una infección sistémica y todas las pruebas que puedas hacer, el urocultivo, hemocultivo, ¿no? El manejo es muy variable, pero depende mucho de los pacientes, bajo riesgo, alto riesgo. Si se fijan aquí, hay neutropenia anticipada de más de 7 días, menos de 7 días. Eso lo maneja mucho el oncólogo clínico, ¿no? Son cosas que en general son más de especialidad y difícilmente nosotros les vamos a preguntar a ustedes también. El tratamiento, pues, casi siempre es empírico, ¿no? ¿Cómo estaban las preguntas, más bien? ¿Feas o fáciles? De necesitar factor estimulador de colonias. Neupogen se llama, es el nombre comercial. No a todos se les aplica. Se les aplica sobre todo, les da un beneficio real a este paciente. A uno que tiene sepsis, al que tiene más de 65 años, al que tiene neutropenia de menos de 100 por milímetro cúbico, o una neutropenia anticipada, sabes que va a tener una neutropenia de varios días. Por lo tanto, tiene un foco, una ventana de posible infección. Así que vale la pena que le pongas factor estimulador. Uno que tiene neumonía, ¿no? Entonces, todas estas son los casos en los que principalmente se debe utilizar el factor estimulador de colonias. Y profilaxis, si hay neutropenia, sí. Es decir, si el oncólogo clínico cree que va a tener una neutropenia anticipada de más de 20 días, antes de darle su quimio ya le da el factor estimulador, ¿no? No se recomienda generalmente en el tratamiento de la fiebre y neutropenia establecidos. Bueno, pues con eso acabamos. La siguiente clase es cuidados paliativos, algo así. Es algo sencillo también. Y luego ya vienen cánceres por sistemas, ¿no?